El juego de las escaleras. Parte 2. Escalera 2. Mientras bajábamos la segunda escalera, en esa oscuridad se oían cantos de pájaros. Tenía muchas ganas de hablar de lo que acababa de ver, las formas que habían sido tan hermosas y horribles al mismo tiempo. Pero no podía decir nada en voz alta mientras estaba en las escaleras, no sin romper una de las reglas del juego. Entonces, para distraerme, conté los pasos. Debería haberme tranquilizado que lo único que podía oír era nuestra respiración irregular. En cambio, seguí pensando en las garras arañando la puerta. ¿Tendríamos suficiente tiempo para correr si derribaban la puerta? Llegamos al final de la escalera rápido. Jonathan abrió la puerta y salimos, a una playa iluminada por la luna. Estábamos al borde de un vasto océano. La luz de la luna oscureció las olas, y sentimos la arena bajo nuestros pies. Un viento salado nos envolvió, aunque en lugar de traer el olor salado que esperaba, trajo algo dulce y metálico. Espera. Un horrible pensamiento cruzó mi mente, provocado por la familiaridad de aquel olor. Me agaché para inspeccionar el océano más de cerca, y al instante supe que no estábamos en el agua. ¿Ahora podemos hablar de lo que está pasando?, preguntó Jonathan. Tengo que vomitar, respondí, y me alejé del mar de sangre que nos rodeaba. Había acantilados situados más atrás en la playa. Me recordaron a los acantilados blancos de Dover, no solo por su belleza, sino por el sentido de la historia que encerraban. Aquellos acantilados llevaban aquí, en la playa, 500 millones de años, y seguirían haciéndolo millones de años más, pasara lo que pasara. Contemplando aquellos acantilados, de algún modo supe que aquí se habían librado grandes y terribles guerras. La sangre de los ejércitos muertos había teñido de rojo el océano, transformándolo en lo que era ahora. Después de vaciar el estómago de todo lo que había comido, desayunado y cenado la noche anterior, volví justo a tiempo para ver a Margo y Jonathan discutiendo ferozmente, gritándose a la cara. «Tienes que controlarte», dijo Margo, como si Jonathan fuera un niño pequeño. «No tenemos tiempo para tus histerias. Siento no haberte contado más sobre el juego con antelación, pero tenemos que centrarnos en encontrar la siguiente escalera antes de quedarnos atrapados aquí». Margo estaba en lo cierto, no podíamos discutir en este momento. «Es más que eso, Margo. ¿Qué más no nos estás contando sobre este juego?», dijo Jonathan. Instintivamente hice lo que siempre hago, tratar de calmar la situación entre Margo y quien quiera que estuviera discutiendo con ella. «Dejen de pelear. Estamos volviéndonos locos. Respiremos hondo y tranquilicémonos». Como siempre, todos me ignoraron. Margo miró a Jonathan, y dijo con frialdad, «Te he dicho todo lo que sé. Ganar el juego es la manera de que podamos regresar a casa. Podemos continuar con esto». Jonathan la miró disgustado. «¿Te encanta esto? Te encanta el hecho de que estamos atrapados en una especie de película de terror en este momento. En realidad, no te importa volver a casa. Si fuera por ti, nos quedaríamos aquí para siempre». Jonathan dio media vuelta y se adentró más en el mar. Corrí tras él. «Jonathan, espera. ¿A dónde vas?». «Hay una puerta allí. Debe conducir a la siguiente escalera, ¿verdad?», dijo Jonathan, señalando hacia la oscuridad. Las olas ocultaron lo que señaló. Pero, cuando vi, entre una ola y la siguiente, había una puerta gris. Estaba medio sumergida, solo se veía la parte superior. Luego desapareció de nuevo. No tenía idea de cómo Jonathan había logrado detectarla en primer lugar. La marea me alejó aún más de la seguridad de la playa. Jonathan era lo suficientemente alto como para que el agua, o más bien la sangre, solo le diera en los muslos. Mientras tanto, ya estaba metido hasta el pecho. Si quería seguir avanzando, tendría que nadar, lo que no quería hacer. Me imaginé agachando la cabeza bajo toda esa sangre espesa, y estando completamente rodeada por ella, sintiéndola contra mi cara como algo vivo. Di un pequeño paso más adentro y me detuve. Contra toda lógica, la sangre se sentía cálida contra mi piel en lugar de fría. Aunque eso era mejor, cuánto peor sería tener que nadar en sangre fría. «Ya hemos perdido suficiente tiempo», dijo Margo, acercándose para pararse a mi lado. «Sabes que estamos paradas en sangre». Se zambulló sin responder ni dudar, aunque vi su mueca cuando la sangre la inundó. «No creo que pueda hacer esto», pensé. Pero ya estaban a más de 6 metros por delante de mí. Aparentemente, yo era la única que tenía problemas para sumergirse en un mar de sangre. Di otro pequeño paso hacia adelante, y esta vez una ola me levantó y me derribó. La corriente me arrastró hacia adelante como un niño. Nadé, haciendo todo lo posible por no pensar en lo que estaba nadando. Era extrañamente similar a nadar en el agua, así que me concentré en avanzar, moviendo los brazos a través de la sangre, y traté de no detenerme. Tenía el sabor a hierro en mi boca. No quería quedarme atrás. Algo rozó mi tobillo. ¿Algas marinas? Me burlé de mí. ¿Qué podría vivir en un mar de sangre? Por otra parte, técnicamente nada de esto era posible. Las publicaciones decían que las escaleras nos llevaban a diferentes dimensiones. ¿Y si las mismas leyes de la naturaleza difirieran de una dimensión a otra?
¿Y si las escaleras nos llevaran a un lugar tan diferente de nuestro propio mundo, donde el aire fuera tóxico para nosotros? ¿O la gravedad nos aplastara a todos? Preocupado con mis pensamientos, apenas me di cuenta cuando algo rozó mis pies de nuevo. Y luego, lo que inequívocamente era una mano se cerró alrededor de mis tobillos, y comenzó a arrastrarme hacia abajo. Estúpidamente, abrí la boca para gritar pidiendo ayuda, y por supuesto, tragué sangre. Gracias a Dios ya había vaciado el contenido de mi estómago, de lo contrario, si hubiera tenido algo más que vomitar, lo habría hecho. La sangre me rodeaba, y no me dejaba ver nada. Luché por liberarme del agarre alrededor de mis tobillos, golpeando lo que sea que me sujetara. Me soltó. Nadé hacia arriba, hacia la lejana luz de la luna, mis pulmones dolían por la necesidad de aspirar grandes bocanadas de aire. Mi cabeza salió a la superficie justo cuando escuché a Margo gritar, «Alex, ¿dónde estás?». Podía verla vagamente a ella y a Jonathan, flotando junto a la puerta medio oculta. Escupí la sangre de mi boca. «Hay algo en el agua». Un ataque de tos me interrumpió. Me arrastró hacia abajo. Dios, el sabor de la sangre era horrible. Nadé hacia ellos, todavía escupiendo sangre. El único consuelo que tenía, era que no habían sido sumergidos en la sangre como yo. Jonathan y Margo habían escapado completamente ilesos. Margo deslizó su mano a lo largo de la puerta antes de lanzar un grito de triunfo, y abrir la puerta de un tirón. Esperaba que el mar de sangre fluyera por las escaleras, pero una barrera invisible lo detuvo. El mar simplemente se partió alrededor de la puerta abierta. Solo unas pocas gotas de sangre salpicaron los escalones, que conducían a la oscuridad. Miré hacia abajo. ¿Qué color es? Gris, dijo Margo. Y la escalera de antes era roja. Admiré el hecho de que hubiera notado el color de la última escalera mientras corríamos por nuestras propias vidas. Margo agregó, esto fue fácil. Justo en ese momento, el mar comenzó a agitarse a nuestro alrededor. Sangre espumosa salpicó la noche. Mientras observábamos, brazos incorpóreos emergieron de las profundidades y nos alcanzaron como girasoles que se orientan hacia el sol. Eran pequeños, como los brazos de los niños, pero demasiado delgados para ser humanos. Todos ellos eran blancos y de alguna manera no habían sido tocados por toda esa sangre. Una vez más, sentí manos rozando mis pies. Dedos fríos se cerraron alrededor de mis tobillos. «Vamos», gritó Jonathan. Extendí la mano hacia Margo, y justo cuando nuestras manos se entrelazaron, los brazos de abajo tiraron de mí con fuerza, forzando mi cabeza hacia atrás bajo la sangre, y torciendo mi brazo dolorosamente en su articulación. Se produjo un breve tira y afloja. Margo no me soltaba, así que las manos de abajo empezaron a tirar de ella conmigo. Me pregunté por un momento, si solo debería soltar la mano de Margo. Yo era el eslabón débil aquí. Después de todo, las manos me sostuvieron a mí, y no a mis amigos. Pero el miedo anuló mis nobles intenciones. No quería morir, y especialmente no así, mis pulmones llenándose de sangre, y mi última visión de los acantilados blancos mirándome impasible. Por algún milagro, Jonathan nos empujó a las dos a través de la puerta. Solté a Margo, mis uñas dejaron profundos surcos en su piel, mientras trataba de aguantar. Luego, mis pies estaban en tierra firme. Era extraño estar al otro lado de la barrera invisible que detenía el mar. Ocasionalmente, la sangre salpicó a través y sobre nosotros. Nuestra ropa, nuestro cabello, nuestra piel, todo goteaba sangre, y dejamos charcos detrás de nosotros. Iba a ser aún peor cuando se secara. Jonathan respiró hondo delante de mí. Supe con miedo repentino que iba a hablar. No había manera de detenerlo, de ninguna forma a menos que rompiera una de las reglas del juego, y soltara la mano de Margo. ¿Crees que? Dijo Jonathan, y luego se dio cuenta de su error. Se tapó la boca con la mano como si pudiera contener las palabras. Fue muy tarde. Esas palabras resonaron en la oscuridad, y el canto de los pájaros se detuvo abruptamente, como si alguien lo hubiera apagado con un control remoto. Lancé una mirada rápida sobre mi hombro para tratar de calcular cuántos pasos más teníamos que dar. La vista no era tranquilizadora. Margo tiró de mi mano con urgencia, y aceleré mi paso para igualar al de ella, aunque esto significaba que casi resbalaba en los charcos de sangre. De repente, un gran viento nos azotó, y nos vimos obligados a reducir la velocidad a paso lento. El viento seguía tratando de hacernos retroceder por las escaleras. Gritos llenaron la oscuridad. Para entonces, las linternas de la mochila estaban en nuestras manos, pero ninguna funcionaba excepto la que sostenía Jonathan. El mar de sangre había arruinado casi todo dentro de nuestra mochila. Incluso esa linterna chisporroteó en la oscuridad, a punto de apagarse. Pero, arrojó suficiente luz para revelar los pájaros muy por encima de nosotros, los que habían estado cantando. Excepto, que no eran pájaros. Vislumbré algo que nos miraba con ojos llenos de odio, ojos humanos, un rostro humano, pero tenía el cuerpo de un águila enorme.
Extendió sus alas gigantes de color marrón grisáceo, abrió la boca para revelar dientes afilados como agujas, y nos gritó con voz de mujer. Otros gritos hambrientos llenaron el aire, como habíamos confundido esas cosas con pájaros. Bajamos los escalones lo más rápido que pudimos, ayudándonos unos a otros cada vez que uno de nosotros se caía. Jonathan dejó caer la linterna, y no importó. No necesitábamos verlos para saber que venían por nosotros. No sé quién cayó, Jonathan o Margo, pero quienquiera que haya sido, nos derribó a todos. Caímos por las escaleras. Era imposible seguir tomados de la mano. Seguí cayendo de cabeza, hasta que me estrellé contra el suelo justo al lado de Margo. Me tambaleaba, y mis oídos zumbaban. Tiré de Margo para que se pusiera de pie. Estaba medio inconsciente, y se habría desplomado de nuevo en el suelo si no la hubiera atrapado en el último segundo. Jonathan ya estaba sentado, sosteniendo su mano izquierda frente a él. Entre los dos, logramos arrastrar a Margo con nosotros mientras cojeábamos hacia la puerta. Tiré de la manija, escuchando los gritos cada vez más fuertes detrás de nosotros. A estas alturas, el zumbido en mis oídos se había detenido por completo y podía escuchar lo que sonaban como palabras en los gritos detrás de nosotros. Tiré de la manija de la puerta con todas mis fuerzas, rezando para que no llegáramos demasiado tarde, rezando para que no sintiéramos garras afiladas clavándose en nuestras espaldas desprotegidas. Y luego la puerta finalmente se abrió, y tropezamos a través de ella de un horror a otro. Escalera 3. El hedor nos golpeó primero. El inconfundible aroma a sangre, orina, y podredumbre. La brillante luz del sol lo iluminaba todo con detalles brutales. Cuerpos, apilados juntos en enormes montículos de modo que se cernían sobre nosotros, y parecían extenderse hasta el cielo sin fin. Los cuerpos estaban desnudos, obscenamente mutilados. Los que aún tenían rostros intactos nos miraban sin vernos con sus ojos nublados. Era como si una mano gigante los hubiera tirado al suelo sin cuidado. Pero, había un camino claro entre los cuerpos, doblaba a la izquierda y desapareció de nuestra vista. La vista era demasiado irreal. Era como ver las páginas de un libro de cuentos ilustrado desplegadas ante nosotros. Mi mente simplemente no podía comprenderlo. Si no miraba las caras de los cadáveres, podría pretender que no eran reales. Podría fingir que eran simplemente decoraciones de Halloween. Sí, eso parecía seguro. No había necesidad de examinarlos más de cerca o pensar en cómo deben haber muerto. ¿Dónde estamos?, dijo Margo. Empezó a levantarse y se congeló. Me aclaré la garganta. Creo que es una especie de laberinto. ¿Un laberinto? ¿Por qué? Me encogí de hombros. No lo sé. La forma en que se apilan los cuerpos son como las paredes del laberinto. Estaba bastante segura de que tenía razón. Era un laberinto hecho de cadáveres, y la puerta de la siguiente escalera estaría en su centro. Miré a Jonathan. Parecía exhausto. Bajo la luz del sol, su mano estaba aún peor de lo que había pensado. 3 dedos habían sido doblados hacia atrás o hacia los lados en forma de palos rotos, y estaban empezando a hincharse. Trató de sonreírme. No es tan malo como parece. Era exactamente tan malo como parecía, tal vez incluso peor, pero si fingir lo contrario lo ayudó a superar esto, mucho mejor. A diferencia de todos los demás, tuve la suerte de escapar de la caída con nada más que algunos moretones. Las lesiones de Jonathan y Margo hicieron que no pudiéramos ir tan rápido como deberíamos, y nos metimos en callejones sin salida. Supongo que podríamos habernos separado, o intentar trepar por los huecos de los cuerpos podridos. Pero por un acuerdo tácito, nos mantuvimos juntos, en el camino. Ninguno de nosotros dijo nada en voz alta, pero todos sabíamos que nos estábamos quedando sin tiempo. Observé cómo el sol trazaba su camino a través del cielo, dejando tras de sí llamas de color amarillo resplandeciente y un rosa pálido. Fue la puesta de sol más hermosa que jamás había visto. No pude apreciarlo. Su belleza indiferente parecía burlarse de todos los cadáveres esparcidos aquí. Justo cuando los últimos rayos del sol se ocultaban en el horizonte, los cadáveres se despertaron. Alguien susurró mi nombre, Alexandra, con una voz profunda y gutural. Miré a mi alrededor para ver quién había hablado, y miré directamente al cadáver a mi derecha. No pude evitar retroceder varios pasos, mi mente daba vueltas con horror. Dijo con su voz entrecortada, vinieron del cielo. Les pedimos que bajaran para ayudarnos. Nos rodearon a todos, nos llevaron a sus naves. Nos mataron, Alex. Otro cadáver volvió la cabeza hacia mí. Los cuervos le habían comido la nariz y los labios, pero todavía tenía los ojos. Alex, vi morir a mi hijo. Me obligaron a mirar, y luego se rieron. A nuestro alrededor, los cadáveres se agitaron, abrieron la boca y hablaron. La mayoría habló sobre la forma en que habían muerto. Otros hablaron de sus arrepentimientos, de sus errores, de sus seres queridos. Todos hablaron a la vez, de modo que era casi imposible distinguir una voz de otra. Solo pude captar palabras y frases inconexas. Margo estaba junto al pequeño cuerpo de un niño, mientras que Jonathan miraba un cadáver al que solo le quedaban la cabeza y el torso.
No podía oír lo que le susurraban los muertos. Y ya no podía fingir que estos cuerpos eran solo decoraciones de Halloween. Si no salíamos de aquí pronto, iba a perder la cabeza. Estaba a punto de ir con mis amigos, para decirles que teníamos que irnos ahora mismo, cuando otro cadáver habló a mi lado. Margot te está mintiendo, dijo. Trozos de carne se aferraban a su cráneo curtido, y me miraba con las cuencas de los ojos vacías y abiertas. Esperé a que dijera más, esperé incontables minutos más hasta que me di cuenta de que había dicho todo. Negué con la cabeza. Debe haberme mentido para mantenerme aquí más tiempo. Corrí hacia Margot, y tuve que arrastrarla físicamente lejos del niño muerto, mi mano apretaba su brazo. Tenemos que irnos, Margot, le dije con los dientes apretados. Finalmente dejó de esforzarse por alejarse de mí, y se giró para mirarme confundida. Ella preguntó, ¿cuánto tiempo ha pasado? Parecía que quería llorar. No lo sé, respondí. Ayúdame con Jonathan. Tiramos de él, y para entonces estábamos todos sin aliento y sudando. Pero teníamos que darnos prisa. ¿Cuánto tiempo habíamos perdido escuchando a los muertos? Corrimos a través del laberinto frenéticamente, tratando de no perder de vista todos sus giros y vueltas, muy conscientes de que se nos estaba acabando el tiempo. Cuando finalmente llegamos al centro del laberinto, vimos 3 puertas azules flotando en lugar de una. «Maldición», dijo Jonathan, resumiendo perfectamente mis propios pensamientos. «Tendremos que abrir todas». Avancé y abrí la primera puerta a la izquierda. La escalera en esta es amarilla, Margot, ese es uno de los colores. Ella no hizo ningún movimiento para inspeccionar ninguna de las puertas, y me pregunté qué le había dicho el cadáver. Jonathan extendió la mano sana para abrir otra. «Esta es azul». «Sí, es esta», le dije. Intentemos contar los pasos. Ambas escaleras tenían 100 escalones. Ambos miramos a Margot entonces, porque ella conocía mejor el juego. Pero ella simplemente nos devolvió la mirada. Su rostro estaba pálido y demacrado, parecía una niña que acababa de ver al monstruo escondido debajo de su cama. «Margot, vamos», le dije, tratando de sonar tranquila aunque sentía todo lo contrario. «¿Tienes alguna idea de qué puerta elegir?» Margot negó con la cabeza. «No sé». Las lágrimas brotaron de sus ojos. El pomo de la puerta tembló bajo mi mano, y de repente estaba sosteniendo algo suave y elástico, como si el pomo de la puerta se estuviera convirtiendo en caramelo. Miré hacia la puerta frente a Jonathan, y vi que también comenzaba a derretirse. «Está bien, vamos a entrar», dije, eligiendo arbitrariamente la puerta más cercana a Jonathan. Me acerqué y la abrí de golpe, cuando el pomo de la puerta se disolvió en mi mano, dejando atrás un líquido maloliente. «¿Estás segura?», dijo Jonathan. «Hay un 50% de posibilidades de que sea la correcta». Todos entramos. Y cuando la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, encerrándonos en esa oscuridad ahora familiar, recé para que no hubiéramos elegido la puerta equivocada.